Bueno, pues para empezar, vamos a hablar sobre la dimensión del problema que representa actualmente el hígado graso no alcohólico o enfermedad de grasa o enfermedad del hígado por grasa. Como ustedes saben, la cantidad de gente que que tiene obesidad en la población general es muy importante. Y de ahí el porcentaje que se ha calculado de gente que tiene hígado graso, pues es alrededor de 2.5 millones, y que es una estimación creo que muy baja en relación a lo que se ve claramente en el momento actual. Y los factores de riesgo más importantes, desde luego, que es la obesidad y algunos otros problemas metabólicos como la diabetes. Y en un futuro, de tal suerte que en un futuro vamos a ver problemas más serios y tenemos que estar muy duchos con la información para saber qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Hay varias publicaciones que se han hecho al respecto de la prevalencia y de la epidemiología del hígado graso no alcohólico. Esta es una del doctor Joe Nossi, en donde publica, vean ustedes, la prevalencia de diferentes países a lo largo del mundo, y destaca aquí vean ustedes como México, Brasil, desde luego son países de Latinoamérica que tienen unas de las tasas más altas en cuanto a la prevalencia en el mundo. No olvidemos que actualmente se considera que el hígado graso no alcohólico es la principal enfermedad crónica del hígado desde luego que en diferentes sitios, en diferentes grupos étnicos, latinos, japoneses, hawaianos, etcétera. Y como causa de cirrosis, cada vez, como ustedes pueden ver en la diapositiva, va a ir creciendo día con día. Los hombres y mujeres son están muy afectados, pero se sabe que más el hombre, pero dependiendo del área geográfica. Por ejemplo, en México tenemos una prevalencia de obesidad muy alta, sobre todo en mujeres comparativamente con hombres, y desde luego que están más afectadas las mujeres que los hombres respectivamente. En esta diapositiva ustedes pueden ver que el hombre, a partir de los 50 años de edad, la prevalencia se incrementa, al igual que en el caso de las mujeres. Asimismo, la distribución en cuanto al grado de fibrosis, los pacientes que presentan esteatohepatitis no alcohólica, como ustedes pueden ver, se ha ido incrementando a través del tiempo, y se espera que se incrementen más hacia el año 2030 respectivamente. Aquí hablando básicamente de esteatohepatitis no alcohólica o NASH, aquí podemos ver cómo se va a ir incrementando de manera considerable en un futuro cercano. Yo quisiera mencionar este estudio porque yo creo que uno de los estudios más importantes que se han hecho en el mundo. Fue uno de los primeros que observó que las diferencias en cuanto a la prevalencia de contenido de grasa en el hígado. Es un estudio que se publicó en el 2004 en la ciudad de Dallas, fue realizado en diferentes grupos étnicos, como ustedes pueden ver, y los latinos o los hispanos fueron los que tuvieron, como vamos a ver más tarde, la cantidad de grasa más importante dentro del hígado. Más recientemente, en lo que respecta a el estudio de San Antonio, ven ustedes las prevalencias del 2004 al 2011 de 45 al 58% en los hispanos. Llama mucho la atención, de tal suerte que nosotros somos muy proclives a desarrollar este tipo de problema, como lo vamos a ver más tarde. En este estudio, el estudio de Dallas, se utilizó para medir la cantidad de grasa, precisamente la espectroscopía, utilizando este método de imagen. Y nosotros hicimos un estudio en México utilizando esta metodología con resonancia magnética y espectroscopía, y vimos que efectivamente tiene una buena correlación entre la cantidad desde el punto de vista microscópico con lo que reporta la resonancia magnética. Y así algunos de nuestros estudios los hemos llevado a cabo, pero las prevalencias que se han reportado dependen del método que se haya utilizado, si es ultrasonido, si es tomografía, utilizando las enzimas hepáticas, o bien si es con biopsia.
Pero volviendo a este estudio demostró claramente cómo, comparando los 3 diferentes grupos étnicos hispanos, blancos y de origen afroamericano, vean ustedes la cantidad de grasa en la parte superior, el 45% de esteatosis hepática en la columna de la derecha. ¿Cuáles fueron los factores de riesgos asociados en este grupo de sujetos? Sobre todo la obesidad, resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y desde luego que las transaminasas, especialmente la ALT incrementada. Gráficamente vean ustedes cómo se encontró que en los hispanos la cantidad de triglicéridos en el hígado tienen un porcentaje mucho mayor comparativamente con los otros grupos. Esto nos indica que desde luego que la enfermedad, como vamos a ver en las siguientes pláticas, es una enfermedad compleja y en donde están implícitos pues diferentes, no solamente la parte del ambiente, sino también la parte genética, y eso lo voy a discutir en un momento más, un poquito más en extenso. Pero uno de los genes más importantes, como ustedes pueden ver, que participa en la enfermedad de hígado graso, en la esteatohepatitis y en la cirrosis, es precisamente el PNPLA3, que es el que se encontró precisamente en el estudio de Dallas como uno de los marcadores más importantes. Este polimorfismo, ustedes saben, se ha descrito a lo largo de todo el mundo, pero particularmente en la población de hispanos y en Estados Unidos, en donde existe un grupo muy importante. El porcentaje, desde luego, correlaciona con la prevalencia del hígado graso no alcohólico a lo largo del mundo. Esta publicación fue hecha ya desde la década de los 80, como ustedes saben, cómo se describió las diferentes características o espectro que tiene el hígado graso no alcohólico en nuestros pacientes. Y partiendo de ahí, el hígado graso que está asociado con la obesidad, este estudio analizó en el 1984, ya hace un buen tiempo, qué pasaba con el hígado de más de 1,500 pacientes con obesidad, cómo se encontraban desde el punto de vista histológico. Y vean ustedes cómo el 12% lo encontraron con un hígado normal, con esteatosis simple el 80%, con inflamación en el 33%, fibrosis en el 30% y cirrosis hasta un 3% en ese estudio muy importante ya de hace mucho tiempo. Bueno, partiendo de estos conceptos se vio que aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus y que tienen obesidad, que tienen diabetes mellitus, el 50% de ellos tienen esteatosis hepática o simplemente grasa. Pero aquellos que son obesos y diabéticos, prácticamente el 100% tienen hígado graso no alcohólico. De ellos, el 50% pueden evolucionar en un momento dado a esteatohepatitis no alcohólica o NASH respectivamente. Y de ellos un porcentaje también considerable hacia cirrosis. Bueno, pues en Estados Unidos ustedes saben que la prevalencia de obesidad, de síndrome metabólico es muy alta y se correlaciona con las imágenes que estoy mostrando de lo que se vio en Dallas, precisamente en la parte baja, en el West South Central, en donde la prevalencia tanto de síndrome metabólico como de obesidad es importante. ¿Y por qué encontraron esas cifras tan altas en cuanto a la prevalencia de hígado graso no alcohólico? Para entender qué estaba pasando en Latinoamérica, hicimos este estudio hace ya algunos 5 años aproximadamente e investigamos cómo está la prevalencia de síndrome metabólico en Latinoamérica. Y vimos que, vean ustedes cómo se comporta, particularmente México es uno de los países con una tasa importante de síndrome metabólico. Y la diabetes actualmente, estas son cifras muy recientes del 2016 en México, particularmente estamos afectados entre el 12 y 14% de nuestra población tiene diabetes. Tal suerte que eso nos hace lábiles a desarrollar precisamente este hígado graso no alcohólico. Cuando recabamos las cifras en cuanto a la prevalencia de obesidad y diabetes, vean ustedes cómo es el comportamiento en diferentes países y llama la atención nuevamente que Estados Unidos, México ocupan parte de los primeros lugares en cuanto a estas cifras. Si son las dos condiciones que facilitan el desarrollo de hígado graso,
Entonces, aquí pudimos graficar qué pasa con la prevalencia de hígado graso, partiendo de que el 80% de los sujetos obesos tienen hígado graso. Y encontramos que, en primer lugar, en las Américas, en Estados Unidos fue uno de los países más afectados, algunos países del Caribe y México respectivamente. Hay algunos estudios muy aislados que se han hecho en otros países, y particularmente me interesa de países como Cuba, en donde la prevalencia de este problema es mucho menor, pero que comparten las mismas características en cuanto a alteraciones metabólicas, como sería, en este estudio que hicieron del 2014 al 2016, encontraron particularmente en las mujeres el mayor prevalencia, y la diabetes, el sobrepeso y obesidad, así como la hipertensión, fueron los factores de riesgo más importantes. El número de sujetos que presentó, ven ustedes en las dos gráficas, hígado graso no alcohólico, pues fue un número muy considerable. Y luego hay un estudio también particularmente que me llamó la atención, de Colombia, en donde en un hospital de alto nivel también encuentran que a pesar de que fueron de la consulta externa y no todos reunían los criterios precisamente para definir claramente el hígado graso, encontraron que la prevalencia era muy importante, y que algunos de ellos, quizás por el sesgo de que no tenían toda la información, no se asociaban con alteraciones metabólicas. Pero lo que sí, lo que encontraron es que el hígado graso está asociado con un mayor índice de masa corporal respectivamente. Aquí lo podemos ver de acuerdo a lo que ya se ha descrito mucho en diferentes estudios, como de acuerdo al grado de índice de masa corporal es que se va incrementando la prevalencia en nuestros pacientes. En Brasil, este estudio hecho por el doctor Carrillo y su grupo, él buscando precisamente cuál era la etiología del hepatocarcinoma, él observa que es un porcentaje todavía pequeño los que están asociados con hepatocarcinoma, pero hoy en día se sabe que, sobre todo en los estudios recientes, que hay una asociación muy estrecha entre el desarrollo de hepatocarcinoma con NASH y con obesidad respectivamente. Hablando de la susceptibilidad genética que tienen nuestros pacientes, el gen del polimorfismo, hay dos estudios muy importantes, uno hecho por el doctor Aldo Torre y por nuestro grupo en México, y encontramos que hay una susceptibilidad muy importante a través de este gen, como lo pueden ver, y las características metabólicas de estos pacientes pues son muy similares a los otros estudios que se han reportado. Aquí lo que me interesa es hacer hincapié que seguramente nuestra población, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, tiene que ver mucho la parte genética, y que al combinarse con la parte ambiental va a ser determinante para el desarrollo del hígado graso no alcohólico. Bueno, nuestro grupo ha trabajado mucho en saber cuáles son los polimorfismos y qué podemos utilizar para predecir en un momento dado quién o quién no va a desarrollar precisamente esta enfermedad del hígado graso. Y vean ustedes cómo el primer gen, el PNPAL3, lo hemos encontrado que se asocia precisamente a niveles elevados de transaminasas, especialmente ALT, el contenido de triglicéridos, esteatosis. En el otro estudio del doctor Torre también encontró que NASH, y en otros estudios se ha observado que también con cirrosis hepática. Si nosotros utilizáramos un score para predecir quién va a desarrollar, pudiéramos entonces hacer este score y predecir, aunque es caro en este momento, pero en un futuro yo creo que va a ser importante para saber quién o cuáles de nuestros pacientes son más lábiles para desarrollar o no hígado graso. Este es un estudio que también habla sobre la genética precisamente del hígado graso. Este estudio fue hecho por unos colegas de Argentina, en donde investigaron si realmente la parte genética es importante. Y ellos, vean ustedes cómo más del 60% de aquellos participantes en el estudio vieron que la parte
polimorfismo sí, la parte que nos heredaron nuestros ancestros, que los que arribaron inicialmente aquí al continente americano, pudiera jugar un papel importante. Hace algunos años, hace como 20 años, nos publicamos un artículo sobre precisamente los genes amerindios, cómo se distribuyeron desde que cruzaron el estrecho de Bering hasta todo el continente latinoamericano, y cómo están distribuidos, incluso están distribuidos hasta Chile, en uno de los artículos que se publicaron sobre otro problema metabólico que son los cálculos de la vesícula biliar. Ellos observaron que la parte de genética, la parte de los genes que heredamos es muy importante. Bueno, pues nosotros vimos que también en nuestros grupos, las etnias, distintas etnias, grupos étnicos, aborígenes de distintas partes de nuestro país, también este gen está asociado al incremento precisamente de las transaminases, especialmente la ALT. Tal suerte que no solamente lo que estamos observando es en mestizos, sino también en grupos de indígenas que todavía tenemos allá en nuestro país y en todos los países latinoamericanos. Ellos tienen una alta prevalencia de este polimorfismo y por lo tanto nos hace lábiles al desarrollo de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. De tal suerte que yo creo que la parte genética, independientemente del medio ambiente, va a ser determinante en un futuro para saber cuáles van a ser los genes o polimorfismos que vamos a determinar en nuestros pacientes, sin necesidad de hacer varios estudios, no solamente para separar a aquellos que tienen hígado graso no alcohólico, sino a aquellos que tienen esteatohepatitis no alcohólica o NASH y que les confiere un riesgo para la progresión hacia un problema más serio. La doctora Sokoyan y su grupo, ellos el año pasado publicaron precisamente cuál sería el papel que juega esta parte genética en no solamente en nuestra población, sino en aquellos pacientes que son lábiles para el desarrollo de esta enfermedad. Y vean ustedes cómo en el 2008, ahí en la gráfica, el PNPA-L3 aporta, por lo menos ellos comentan que el riesgo que tienen quienes son portadores de polimorfismos es de más de 3 comparativamente con los otros genes que se han propuesto como parte de la genética en este tipo de problema. En Latinoamérica, para concluir, pensamos que hay una mayor susceptibilidad comparativamente con otros grupos, que en las diferencias que tenemos en cuanto a diferencias desde el punto de vista social, económico, desde luego educativas, y la parte genética en donde están más inmiscuidos estos genes pudiera jugar un papel importante en precisamente la distribución y las diferencias en prevalencia del hígado graso no alcohólico. Creo que los esfuerzos que hagamos en un futuro, trabajo en equipo, tomando en consideración a la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, pudiéramos tener mayor información y estar presentes en diferentes estudios, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, de lo que se está haciendo actualmente sobre este problema que es muy grande y, como ustedes ya vieron, la enfermedad crónica del hígado más frecuente. Muchas gracias.